Antes de entrar al mito, intentemos ubicarnos en el mundo que lo cantó. La religión griega no nació de un libro ni de un profeta. Nació de la experiencia compartida de un pueblo mirando al cielo y la tierra. Sus raíces se hunden en el bronce Egeo, en Creta, la civilización minoica 2000 a 1450 años antes de nuestra era. Ya honraban lo sagrado en cuevas, cumbres y palacios. Más tarde, en la Grecia continental, las tablillas micénicas entre 1400 y 1200 a.C. registraban nombres de dioses que reconoceremos: Zeus, Poseidón, también Hera y Atenea. Tras el colapso micénico, hace 1200 años, Grecia atravesaba una etapa de silencios y migraciones, y poco a poco, ya en el siglo VIII a.C., la memoria de los dioses se vuelve poesía en la voz de Homero y Hesíodo. Es ahí donde comienza a ordenarse el cosmos en nuestra imaginación. Del caos a Gaia y Urano, de los titanes al rayo de Zeus. Ahora es importante entender cómo y cuándo empezaron a venerarlos. No hubo un día cero, fue un proceso. Comunidades que al reunirse dieron a lo sagrado un lugar y un ritual. En la época arcaica, 800 al 480 a.C., y la clásica, 480 y el 323 a.C., cada polis tenía su calendario sagrado, sus fiestas y su dios protector. Atenea en Atenas, Apolo en Delfos, Artemisa en Éfeso. La fe griega no exigía creer lo correcto, sino hacer lo debido. Encender el fuego, derramar la libación, ofrecer el animal, guardar el juramento. No había credo único ni jerarquía central. Era una religión cívica y doméstica a la vez. Así se vivía la relación con los dioses. En la casa, el fuego de Hestia mantenía la presencia divina en el hogar. Pequeños altares a Hermes o Zeus cuidaban el sustento. En la ciudad, los templos eran centro de vida. Allí se celebraban sacrificios, procesiones y festivales que unían los ricos y pobres en el mismo gesto de ofrenda. En el año 776 a.C., cuando empezaron los Juegos Olímpicos, se reunía a la ciudad bajo la mirada de Zeus. Competir era honrar al dios y a la vez tener unidad entre pueblos que a menudo estaban enfrentados. Los oráculos, como Delfos o Dodona, eran consultados para fundar colonias, iniciar guerras o dictar leyes. La Pitia hablaba y las ciudades escuchaban. En Grecia, un oráculo era mucho más que un templo. Era el encuentro entre la pregunta humana y la voz de lo sagrado. La gente peregrinaba, hacía ofrendas y consultaba asuntos públicos y personales. Una persona inspirada como la Pitia en Delfos o los sacerdotes en Dodona pronunciaban una respuesta simbólica a menudo ambigua y poética, que los intérpretes ayudaban a descifrar. De nuevo, así se decidían desde fundaciones de ciudades, guerras, leyes o caminos de vida. Su fuerza no estaba en adivinar el futuro, sino devolverle la responsabilidad al consultante. El oráculo no mandaba, invitaba a elegir con conciencia. Ahora bien, ¿qué creían exactamente? Creían que lo divino estaba entrelazado con la vida. Los dioses no eran perfectos ni lejanos, eran más grandes y más intensos que nosotros, y pedían reciprocidad. Yo te honro, tú me favoreces. A eso llamaban eusebeía, piedad, un tejido de respeto, gratitud y medida. El mito enseñaba por imágenes lo que la ley no podía imponer. La ibris, el exceso, traía caída. La sofrosine, la mesura, traía armonía. Por eso Homero fue durante siglos un manual de vida, paideia, educación del carácter. Con el tiempo, este tejido se volvió más plural. Tras Alejandro en el siglo IV a.C., el mundo helenístico mezcló dioses griegos con dioses de otras tierras. Y ya en épocas romanas, Zeus se reconoció en Júpiter, Atenea en Minerva, Afrodita en Venus. Sin embargo, algo permaneció:
La idea de que la ciudad y la casa, el cuerpo y la palabra se armonizan cuando honramos un orden invisible. No un orden rígido, sino una danza a sostener entre todos. Si nunca escuchaste estos relatos, piensa en ellos como mapas simbólicos. No compiten con la ciencia, la acompañan preguntando por el sentido. Los antiguos dibujaron afuera lo que sentimos adentro. El miedo a perder el poder en Cronos. La fuerza que integra en Zeus, la medida y la belleza en Atenea y Apolo. La vida que muere y renace en Deméter y Perséfone. Y ahora que tenemos el contexto, fechas, ritos, ciudades, fiestas y oráculos, entremos por la puerta grande de la imaginación. Escuchemos cómo del caos nacieron la tierra y el cielo, y cómo entre titanes y rayos los griegos aprendieron a nombrar el orden del mundo. Del caos surgió Gaia, la tierra que sostiene, y de Gaia, sin padre, emergió Urano, el cielo, que la cubrió con su manto azul. Tierra y cielo se encontraron, y de su unión nacieron los titanes, los cíclopes de un solo ojo, y los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos y 50 cabezas. Si nos preguntamos por qué el relato comienza con un vacío, quizás sea porque toda creación necesita primero un espacio. Sin hueco interior, nada nuevo puede aparecer. Urano, temiendo la fuerza de sus hijos, los encerró en las profundidades de Gaia. La tierra sufrió ese peso y forjó una hoz de piedra. Llamó a sus hijos. Solo Cronos se atrevió. En emboscada, cortó a su padre y separó el cielo de la tierra. Con ese gesto nació la distancia, el entre donde puede ocurrir la historia. A veces para que algo nazca en nuestra vida, también necesitamos una separación. Dejar atrás una forma, soltar una costumbre, abrir un hueco de aire para que respire lo nuevo. Cronos tomó el poder junto a Rea y reinó el tiempo que devora. Literalmente, el padre que teme ser destronado traga a sus hijos uno a uno. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, para detener la profecía. ¿Por qué un padre devora a sus hijos? Por miedo a perder el poder. Cuando el tiempo teme al futuro, intenta congelarlo. Pero la vida no puede ser detenida para siempre. Rea, desesperada, engañó a Cronos. Le dio una piedra envuelta en pañales y escondió al sexto hijo, Zeus. El niño creció oculto, alimentado, cuenta la tradición, por la cabra amaltea, mientras los curetes chocaban sus escudos para tapar el llanto. Siempre hay un rincón secreto donde la esperanza crece, aunque el miedo grite, la vida encuentra una rendija. Zeus creció y con la astucia de Metis hizo que Cronos regurgitara a sus hermanos. Liberó también a los cíclopes y a los hecatonquiros, encerrados desde tiempos de Urano. Los cíclopes, agradecidos, le entregaron a Zeus el rayo, a Poseidón el tridente y a Hades el yelmo de invisibilidad. Comenzó la titanomaquia. 10 años de guerra entre titanes y olímpicos. ¿Quién gana una guerra entre fuerzas tan grandes? Gana quien aprende a aliarse con lo que antes rechazó. Zeus no vence solo, vence junto a quienes su abuelo temía. La fuerza que negamos puede salvarnos cuando la honramos. Tras la victoria, los titanes fueron encadenados en el Tártaro, excepto Atlas, condenado a sostener el cielo. Se repartieron los ámbitos: el cielo para Zeus, el mar para Poseidón, el mundo subterráneo para Hades. La tierra quedó compartida. Nació el Olimpo, casa luminosa de los nuevos dioses. Pero el orden no es una foto fija. Pronto surgieron nuevos desafíos. Zeus enfrentó a Tifón, monstruo descomunal, y lo venció con el rayo. El mensaje es claro: no basta con crear orden, hay que sostenerlo. El verdadero orden es armonía en movimiento, una danza que requiere cuidado. Entonces, el mundo se pobló de presencias. Hera, la alianza y sus desafíos. Deméter, los ciclos de la tierra. Hestia, el fuego del hogar. Atenea, inteligencia nacida, dicen de la cabeza de Zeus. Apolo y Artemisa, luz medida y noche consciente. Ares,
el impulso bélico. Afrodita, belleza que convoca. Hermes, mensajero entre mundos. Hefesto, artesano del fuego. Cada dios encarna una fuerza de la vida. Al nombrarlos, nos reconocemos. No es que creamos en ellos literalmente, es que ellos nombran lo que ya habita en nosotros. La genealogía se volvió compleja. Dioses con dioses, dioses con mortales, y de esos encuentros nacieron héroes y semidioses como Heracles, Perseo, Teseo, Aquiles y Orfeo. El mito tendió puente entre lo humano y lo divino. ¿Por qué mezclar dioses con humanos? Porque el relato nos separa, conecta. Nos dice que lo humano puede elevarse y que lo divino se acerca, que la vida no son dos mundos, sino una sola trama, con distintos niveles de profundidad. Mucho de lo que contamos proviene de Hesíodo y su teogonía, esa genealogía cantada de los dioses, también de la tradición oral de vasijas pintadas, esculturas, templos, himnos. Y existen otras versiones. La corriente órfica hablan de un huevo cósmico y de Fanes, la primera luz. No hay una sola voz, hay coros que cantan el mismo misterio con melodías distintas. Entonces, ¿cuál es la verdadera? En mitología, verdadero suele significar fecundo, la versión que enciende algo dentro, que nos ayuda a vivir con más conciencia y menos miedo. Ahora bien, si miramos con los ojos de hoy, podemos leer símbolos. Caos como vacío creativo, Gaia y Urano como materia y espíritu, Cronos como el tiempo que condiciona, Zeus como la conciencia que integra y ordena, los cíclopes, la visión única, el enfoque, los hecatónquiros, la potencia que desborda si no se canaliza. Los antiguos dibujaron afuera lo que sentimos adentro, no para escapar de la realidad, sino para comprenderla. El mito es mentira, el mito es lenguaje del alma. No compite con la ciencia, lo complementa preguntando por el sentido. Así que del caos al Olimpo, los griegos nos dieron un lenguaje para hablar con el misterio. Nos recuerda algo profundo. Los seres humanos necesitamos creer que hay algo que nos guía, un sentido que nos mira desde afuera. Por eso levantamos templos, consultamos oráculos, nombramos fuerzas y les ofrecemos ofrendas. Ese gesto no es ingenuo. Es la forma en que la vida nos enseñó a escuchar. Pero cuando afinamos la mirada y el corazón, aparece otra capa. Descubrimos que aquello que llamamos fuera también respira adentro. Que los dioses que honramos son nombres para fuerzas que nos habitan. Que la voz del oráculo se vuelve clara cuando hacemos silencio. Que la guía que buscamos en el cielo se refleja en la tensión con la que pisamos la tierra. Desde Árbol Interior lo decimos así. No se trata de negar lo sagrado externo, sino de reintegrarlo. Somos parte de una supraconciencia que nos incluye a todos. No es un poder lejano que decide por nosotros, es una presencia que nos invita a decidir con más lucidez. Porque cuando honramos el orden invisible del mundo, despertamos el orden consciente en nosotros. Y entonces la fe madura. Deja de ser espera pasiva y se convierte en participación. Tal vez ese sea el legado más vivo de estos relatos. Recordarnos que sí hay una trama mayor y que somos hilos de esa trama. Que podemos pedir señales, pero también convertirnos en señal. Y que cuando integramos lo que temíamos, aprendemos a caminar con la vida. No delante de ella, no detrás, sino a su lado. Gracias por llegar hasta aquí. Si este viaje por el origen de los dioses griegos te dejó pensando, recuerda que en Árbol Interior seguimos explorando esa unión entre ciencia, filosofía y espiritualidad para encontrar una comprensión más amplia de nuestra existencia. Te invito a dejar tu comentario, a compartir tus pensamientos y si aún no lo has hecho, suscribirte al canal para seguir recorriendo juntos este camino autogestionado de sabiduría. Así que tú y yo nos vemos en el próximo video.